para todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mineralogía para Todos. Hoy vamos a hablar acerca de los campos de la mineralogía. La mineralogía es el estudio de los minerales y como vimos en otros videos, se trata de estudiar minerales de composición química definida y estructura definida. Para esto se ha establecido cuatro campos para poder dividir de manera organizada y lógica el estudio de los minerales. El primer campo tiene que ver con la mineralogía sistemática. ¿Qué cosa hace la mineralogía sistemática? Clasifica. ¿Qué clasifica? Clasifica los minerales en función de su composición y su estructura. Entonces, vamos a ver que muchos minerales tienen formas características y algunas propiedades determinadas. La mineralogía sistemática, aparte, nos permite, una vez que los tenemos clasificados, describirlos. Describe sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, sus propiedades incluso ópticas, y permite que tanto estudiosos como aficionados a la mineralogía consulten los datos relativos a cada especie. Esta clasificación fue propuesta por Strunz a principios del siglo pasado y sigue vigente hasta nuestros días. Más información pueden consultar en mindat.org. El segundo campo de interés de la mineralogía consiste en la cristalografía. Si bien es notable que algunos materiales exhiben cristalización determinada, hay otros materiales, como por ejemplo, en este caso, la vanadinita, que exhibe precisamente cristales de tipo hexagonal, donde se ve perfectamente la estructura a tamaño, digamos, macro. La cristalografía es importante porque esta es la que define el tipo, las características de propiedades físicas que pueden observar los materiales. Conocemos 7 sistemas cristalinos: isométrico, tetragonal, hexagonal como la vanadinita, ortorrómbico, monoclínico, triclínico y trigonal. Esos son los 7 principales sistemas cristalográficos. Entender la simetría de los sistemas cristalográficos permite entender las propiedades físicas de los materiales. Ejemplo, un acero, así como lo vemos, tiene cristales también. Sus cristales son microscópicos y prácticamente hasta de orden molecular. Cada material, digamos, que conocemos como un acero, tiene propiedades físicas especiales. Por ejemplo, podría ser resistente a la corrosión, que sería el caso de un acero inoxidable, o resistencia al trabajo a altas temperaturas. Entonces, no solamente va a depender de la composición, sino también de la cristalización para alcanzar ciertas propiedades. Entonces, la cristalografía se vuelve un tema de interés para entender las propiedades físicas de los materiales en general y de los minerales en particular. Entonces, la cristalografía es muy útil para poder entender las propiedades físicas, y para las propiedades físicas, justamente, que es el tercer campo de la mineralogía, la parte más, digamos, inmediata es revisar el color. Vieron que la vanadinita era roja. Bueno, pues hay materiales que tienen lustre metálico, colores claros, colores oscuros. La mayoría de ellos no son continuos, es decir, no solamente es una sola especie. Podemos tener en un mismo espécimen varias fases. Entonces, el fin último de la mineralogía física es determinar las propiedades físicas, apoyarse incluso con instrumentos tales como algo sencillo como una lupa o un lente de aumento o un microscopio. Este microscopio puede ser muy específico, como por ejemplo para hacer petrografía, un microscopio de luz polarizada cruzada, o puede ser un microscopio de luz reflejada cuando el material no es transparente. Cuando el material no es transparente, usamos un microscopio óptico mineragráfico. Pero si queremos ir al detalle, analizar pequeñas partículas que no alcanza la óptica a revelarnos, podemos llegar a usar un microscopio electrónico de barrido. Entonces, hay otros instrumentos como por ejemplo el análisis térmico diferencial, que se ocupa mucho para las arcillas, o el tema de los equipos espectrómetros de infrarrojo, por ejemplo, que se ocupa mucho para los minerales de manganeso.
Y los que están sumamente cristalizados o que se ven los cristales, digamos, a la vista, una difracción de rayos X podría ayudarnos. Entonces, el fin último de la mineralogía física y la mineralogía óptica es la caracterización de los materiales. ¿Qué cosa es la caracterización? Pues determinar las especies, sus relaciones texturales, sus relaciones de asociación y en el caso, por ejemplo, particular de las rocas, permite incluso determinar la clasificación de la misma roca y de alguna manera interpretar el origen de un depósito mineral. Entonces, la caracterización es parte fundamental del estudio de la mineralogía, enfocado en propiedades físicas. Finalmente, el, el último campo de la mineralogía, el cuarto, corresponde a la mineralogía aplicada. A partir de 1980, Kirsch en su propuesta, en la publicación de su libro Mineralogía aplicada, trata de tender un puente entre la mineralogía y la vida, es decir, la relación fuerte que existe entre el material inorgánico, inanimado, y la botánica y la zoología, incluso el medio ambiente. Entonces, la mineralogía aplicada no solamente consiste en interpretar el efecto de los minerales en la naturaleza y en el medio ambiente, también tiene un puente hacia la economía cuando hablamos de minerales económicos no metálicos o minerales industriales no metálicos. Ejemplo de los minerales industriales no metálicos son, por ejemplo, los carbonatos. Un carbonato puede ser usado en diversas aplicaciones, por ejemplo, relleno de papel, relleno de plásticos, material de construcción, fabricación de cemento, fundente en la industria siderúrgica. Entonces, la mineralogía aplicada, enfocada a a los minerales industriales no metálicos, su objetivo es formar, junto con la caracterización, la ficha técnica del material. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar la mejor aplicación posible a estas materias primas. Relacionado con el medio ambiente, trata incluso de temas como el drenaje ácido, interpretar y corregir el drenaje ácido de las minas, o en su caso, interpretar las características del suelo para lograr que los oligoelementos se incorporen a los vegetales. Recientemente, en los estudios que se han hecho sobre los cálculos biliares, los cálculos renales, se han encontrado que algunos de los metales presentes dentro de estas formaciones minerales humanas determinan de alguna manera los efectos de ciertos alimentos que influyen en la formación de estos biominerales. Ahí es donde hace clic la mineralogía con las actividades antropogénicas humanas, con su comportamiento, con su dieta, porque hay que hablar que mucha de la formación de los biominerales tiene mucho que ver con el tema de la dieta. Entonces, esos serían los cuatro campos de la mineralogía. Número uno, la mineralogía sistemática, que nos permite organizar sus propiedades en función de su composición y su estructura. Dos, la cristalografía, estamos hablando de la estructura, que nos permite determinar propiedades físicas, que sería el tercer campo de la mineralogía. Y el cuarto, que es la mineralogía aplicada, ocupa la información de las primeras tres para poder entender la vida en este planeta. Y incluso va a ser necesario o fundamental para entender la conquista de otros planetas. Agradezco mucho el favor de su atención. Preguntas, dudas, pueden dejarla en comentarios. También vamos a dejar información de referencias de donde pueden ustedes ampliar el tema, de tal manera que ustedes formen también su propia opinión basado en lo que hemos comentado en este momento. Y no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para informarse cuando estamos haciendo publicaciones nuevas. Los invito a revisar los shorts en esta plataforma y seguimos trabajando para mejorar y ampliar la información relacionada con la mineralogía, que sea accesible para todos. Les agradezco mucho. Nos vemos pronto en otra emisión más de Mineralogía para Todos. Saludos.